Y salía que aquí en la comarca lagunera había un infarto agudo del miocardio cada 4 horas. Entonces estamos hablando de 6 pacientes infartados al día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast favorito Random. Como cada semana, no, ya no es cada semana, ya es más seguido. Sí. Idalia, nos acompaña Idalia. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, muy bien. ¿Cómo ha ido tu semana? Bien. Fíjate que sí, tuve junta con directivos y todo salió bien. Qué bueno, Idalia. Pues tenemos otro invitado, como ya estamos haciendo costumbre. ¡Bravo! El doctor Carlos Morales Medina. Él es médico cardiólogo, es especialista en cardiología y tiene una alta especialidad en algo que queremos que nos platique porque es algo que suena como medio interesante. No, bueno, no hay medio, muy interesante. Quiere decir, así como que no es tan común. De hecho, es algo que no es... Es poco frecuente escucharlo. Poco conocido. La rehabilitación cardíaca, tiene una alta especialidad en rehabilitación cardíaca. Doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, de nada, bienvenido. Idalia. Francisco, aquí estamos. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal de trabajo? Bendito sea Dios, ya es viernes. ya podemos... Costo, pero qué viernes. Relajarse un poquito. Qué bueno. De la rutina de toda la semana, pero aquí estamos muy contentos y pues, al pendiente de lo que ustedes me quieran preguntar. Doc, primero preguntarte, ¿de qué va esto de la rehabilitación cardíaca? Porque bueno, suena como que, sí. Pues tú dices, es que si te fracturas un pie y luego ya no lo mueves, vas a rehabilitarte. Sí, entonces si te rompen el corazón y tienes una relación conflictiva, tienes que ir a rehabilitación cardíaca, ¿no? No, miren, cuando un paciente tiene una enfermedad cardiovascular, por poner un ejemplo, un infarto agudo del miocardio, ¿no? Que mucha gente tiene la idea de que un infarto es que el paciente pierde conocimiento, o que se muere literalmente y que se recupera, ¿no? O que se desmaya. Cuando un paciente tiene una enfermedad cardiovascular, en este caso el infarto agudo del miocardio, ese infarto va a dejar cierto daño a ese corazón. ¿Sí? Y si recordamos que el corazón pues es la bomba que surte de nutrimientos y de sangre a todo el cuerpo, pues va a tener ciertas limitaciones ese corazón y por ende, a la larga o a la corta, va a afectar el metabolismo del resto de órganos y sistemas que componen la economía humana, ¿no? Entonces, no es que el corazón se rompa, sencillamente es que se enferma, ya no tiene una función normal, por decir así, y ahora tenemos que ayudarle a ese corazón a que se incorpore lo más rápido posible a tener una función previo al evento cardiovascular. Fíjate, Doc, que existe como, y lo veía en la mañana como documental para pacientes, esta idea de que si un paciente tiene problema cardíaco, angina de pecho, infarto, va a tener algún problema de esto, le dicen reposo absoluto. Y ya es lo único que la gente dice, es que está enfermo del corazón, tiene que tener reposo absoluto. Entonces, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo va esto de la rehabilitación? ¿Quiénes son candidatos? ¿Cómo se rehabilita un corazón? Fíjate que comentas eso, es muy importante, ¿no? Porque esto ha venido a cambiar, la forma en que se ve. Tenemos la oportunidad de conocernos de tiempo atrás, Francisco. Y hemos visto cómo esto ha cambiado, ¿no? Anteriormente un paciente con infarto, ahí lo dejaban 15 días, 3 semanas internado. No, que casi no respire, no se mueva. No estornude. No haga esfuerzo, denle comer en la boca, báñenlo ahí en la cama. Y pues afortunadamente esto ha cambiado, ya no es un tabú estar en reposo absoluto. Las indicaciones o las guías es movilizarte lo más rápido posible, siempre y cuando no existe contraindicación. Por supuesto, es un paciente que está con apoyo mecánico ventilatorio, está intubado, está en estado de coma, pues ese paciente no lo podemos iniciar la movilización o iniciar los ejercicios, porque los ejercicios en la rehabilitación cardíaca se empiezan o se indican desde que el paciente está hospitalizado, incluso desde la terapia intensiva. Okay. Terapia intensiva, piso de hospitalización y posteriormente continúa en casa, ¿no? Entonces, ya actualmente, si se puede poner al paciente a hacer alguna actividad física, dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente, por supuesto, algunas evaluaciones que hacemos sobre el entorno personal de ese paciente, ya podemos indicar que se movilice, ¿no? Como decía, siempre y cuando no haya contraindicación, por supuesto. Oye, y es importante mencionar que, bueno, las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en nuestro país, pero como tú decías, es muy importante saber que infarto no es igual a muerte. O sea, un paciente que sufre un infarto, pues claro que está en una condición crítica, en algo muy peligroso, pero no es igual a que se va a morir, sino que
se puede recuperar, pueden quedar secuelas. Y de lo que se trata es que las secuelas sean lo menos posible para que lleve una mejor calidad de vida. Y entonces, como esto se vuelve para los pacientes como una penumbra, porque es como, bueno, ya se infartó, ya sobrevivió, afortunadamente, pero luego, ¿en qué momento dices, pues tiene que ver a un rehabilitador cardíaco? Ya no mencionabas que desde que el paciente está hospitalizado, pero ¿en qué momento es que una persona debe decir, tengo que ver al rehabilitador? ¿O quién es el que solicita la valoración? ¿Es un solo médico? ¿Son varios médicos? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona esto del servicio de rehabilitación? Bueno, el servicio de rehabilitación es un programa multidisciplinario. O sea, la palabra multidisciplinario, por supuesto, se reitera la cuestión de que son varias personas o varias profesiones que están involucradas. Un programa o un servicio de rehabilitación cardíaca, aparte del cardiólogo rehabilitador, debe de incluir a una enfermera, por lo menos. Debe de incluir a un fisioterapeuta. Debe de incluir a una nutrióloga. Debe de incluir a una psicóloga. Muchos pacientes, después de un evento cardiovascular, tienen miedo permanente a morir, ¿no? Porque los pacientes que me han platicado su experiencia de cómo es el dolor del infarto o la angina de pecho, mencionan que te sientes morir en ese rato y que en ese momento te vienen muchas ideas a la cabeza de qué va a pasar y qué vas a hacer, qué has hecho en tu vida, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de ellos sí requieren apoyo psicológico, no solamente una valoración, sino una terapia del paciente y familiar también, porque finalmente que se enferma es don Juan o don Julio, pero es una situación que afecta a todo el entorno familiar, ¿no? Entonces, incluye a la psicóloga también, incluye también a una endocrinóloga, o un endocrinólogo si el paciente tiene enfermedad de la tiroides, tiene enfermedad de la diabetes. Diabetes y eso. Y nutriólogo, ¿no? Y en algunos casos también incluye clínica del tabaco, para dejar de fumar, sobre todo, ¿no? Okay. A veces involucramos algún neumólogo para que nos ayude ahí, algún fármaco sustituto del cigarro, en este caso, de la nicotina. O clínicas para dejar de fumar, ¿no? Entonces es un grupo multidisciplinario. ¿Quién pide la valoración o quién dice en un momento dado, este paciente hay que rehabilitarlo? Pues el médico tratante, ¿sí? Okay. Lo que platicamos ahorita es que no hay mucha información al respecto y el médico tratante, pues, si no sabe que existe este programa o estas actividades, pues no lo va a pedir, ¿no? Pero el médico tratante debe de pedir. Ahora, todos los pacientes con enfermedad cardiovascular, todos deben ser sometidos a rehabilitación cardíaca. Porque ya ese corazón o ese sistema cardiovascular ya está afectado y como platicábamos anteriormente, ya no tiene una función normal. Hay que rediseñar o reeducar ese corazón a que trabaje como lo anteriormente en las mejores condiciones posibles, ¿no? A veces no se puede. A veces es tanto la secuela que deja un evento cardiovascular que tratas de ayudar a que tenga una mejor calidad de vida del paciente. A veces no se puede. Pero en la mayoría de los casos sí se puede. Ahorita que platicaba Francisco de que tenemos la idea de que un infarto que se muera un paciente, lo vemos que no. A mí muchas personas, muchos pacientes, a veces algunos familiares me han preguntado que ¿por qué cardiología, no? Y la respuesta que yo les doy es que cardiología es una especialidad, a mi punto de vista muy particular, pues que puedo decir yo, me gusta mucho porque, vamos a poner lo que platicamos ahorita. Si infarta Renato, tiene 35 años, ¿sí? Que está joven, pero desafortunadamente hoy en día vemos pacientes mucho más jóvenes que Renato, 35 o 33 o 25 o 28, infartados. Yo pensé que antes de los 40 no podías sobrevivir al infarto. No, sí, mucho. Desafortunadamente eso es muy importante. Tiene peor pronóstico un paciente joven que un paciente abuelito que ya tiene su corazón está adaptado en un momento dado, ¿no? Y el paciente joven no tiene esa adaptación. Entonces vamos a suponer que Renato se infarta a los 35 años. Y como dice Francisco, no hay un efecto de mortal, no fallece el paciente, se recupera su vida normal. Y ese paciente, si tú lo cuidas, lo orientas, lo rediriges hacia una mejor calidad de vida, ese paciente puede durar 20, 15, 30, 40 años, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un paciente que tiene cáncer, tristemente, en nuestro país ya los diagnósticos de cáncer ya los hacemos en etapas muy tardías. Sí. Cuando se entera el paciente que tiene cáncer o tiene leucemia o tiene enfermedades crónicas degenerativas como la enfermedad renal crónica o como la cirrosis hepática, la calidad de vida y el tiempo de vida son cortos. Sí. En cambio, en la mayoría de los pacientes con enfermedad cardiovascular pueden tener una sobrevida tanto como se cuide el paciente en un momento dado, ¿no?
Oye, Doc, y ya específicamente, ¿cómo son los ejercicios de rehabilitación? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer un paciente? Porque uno se imagina que es como, no sé, Soplar burbujitas en un árbol, en un vaso. ¿Qué es lo que hace un paciente, Doc? Mira, la primera evaluación del paciente tenemos que hacer una valoración integral en el punto de vista, hacemos una historia clínica completa del caso, evaluamos el riesgo de ese paciente, el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular se refiere a la posibilidad de que tenga un segundo evento cardiovascular, ¿no? Entonces tú valoras a ese paciente, como en todas las guías internacionales hay riesgo moderado, riesgo leve, riesgo moderado y riesgo alto, y en base a eso tú diseñas un programa de ejercicio, ¿no? En cardiología y rehabilitación cardíaca, los ejercicios que están avalados internacionalmente pues son la calistenia, ¿sí? Son ejercicios que dan apoyo a lo que es el tronco superior y al tren inferior también, ¿no? Son ejercicios que ya están estandarizados. ¿Qué tanta energía o qué tanto consumo de oxígeno se requiere para hacer esa actividad? Son estos ejercicios que ponen los japoneses en sus fábricas, ¿no? Sí, son movimientos de brazos, de cuello, de piernas. Sí. Y como les decía, tienen ya ese tipo de movimientos, ya están estadificados sobre qué tanta energía se requiere para poder hacerlo, ¿no? Todo lo que hacemos, dormir, platicar, bañarnos, comer, tiene un cierto gasto de energía, Okay. ¿sí? Que se llama consumo cardíaco de oxígeno, ¿sí? Entonces, en base a la evaluación que tú haces del paciente, tú dices, este paciente, lo más que puede hacer de gasto de energía son 3 METs. Los METs es la forma en que medimos ese gasto. Uh-huh. Y tú pones, este paciente, por sus características, solamente puede hacer 3 METs. Si hace más de 3 METs, tiene riesgo de desarrollar un evento cardiovascular. O puede ser 4, puede ser 5, puede ser 7. Ya están estandificados el ejercicio de calistenia y tú dices, esto sí los puede hacer y esto no lo puede hacer. Esto lo hacemos con el apoyo de la fisioterapeuta. La fisioterapeuta para eso hace una evaluación del sistema musculoesquelético del paciente. Algunos tienen lesiones en el mango rotador, otros tienen lesiones en la cadera, en las rodillas, otros tienen lesiones en la columna. Entonces, algunos de estos ejercicios no los puede hacer porque, además de que son de mayor carga energética, también pudiera limitar su movimiento, ¿no? Entonces, la calistenia, por ahí hay unos videos en Facebook de lo que es la calistenia del hospital donde yo me formé. Ahí está el servicio de rehabilitación cardíaca del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y están libres, ahí viene cómo se hacen. Son 11 ejercicios, 2 minutos cada ejercicio y 1 minuto de reposo. 2 minutos de ejercicio y 1 minuto de reposo. Si hacemos la suma, aproximadamente son 35 minutos que dura la calistenia. Continuando con ese ejercicio, si el paciente tolera sin ningún problema la calistenia, pasamos a una segunda fase que es ejercicio en aparato, le llamamos. Generalmente es un ciclorrómetro, una bicicleta, uh-huh, o una caminadora, o hacemos ejercicios de resistencia con ligas o con mancuernas, o con pesas de poco peso, dependiendo de la certificación de ese paciente. Y la ventaja que tiene el programa de rehabilitación cardíaca es que ese paciente está monitorizado durante la sesión de ejercicio. Está la enfermera con nosotros, está la fisioterapeuta, está un servidor y está monitorizado por medio de una telemetría ese paciente para vigilar su actividad cardiovascular, su saturación de oxígeno, que está ahorita muy de moda por la cuestión de la enfermedad por COVID, y por supuesto su frecuencia cardíaca. Entre más frecuencia cardíaca tenga ese paciente, mayor consumo de oxígeno tendrá. Entonces, entre menor frecuencia cardíaca tenga ese paciente, menor consumo de oxígeno. Entonces, en cardiología, entre más baja está la frecuencia, mejor para el paciente. Okay. Oye, Doc, ya nos mencionabas que bueno, nos cuentas que es individualizado, ¿va? Cada paciente va a tener ejercicios diferentes y va a tener una capacidad diferente. Pero al principio, inmediatamente después de que sufrió alguna enfermedad aguda, ya nos mencionabas también hace ratito que pues existe el miedo de que le vuelva a pasar. Cuando has tenido tus pacientes en rehabilitación, ¿qué tal lo aceptan? O sea, ¿están como temerosos al principio? ¿Les da emoción? ¿O qué es lo que siente un paciente en ese momento? Llegan muy nerviosos porque es algo nuevo también para ellos, pero son muy temerosos. Nosotros, el objetivo de esto es que vayas tú moderando, ¿sí? Un programa básico de rehabilitación cardíaca, no hablamos de eso, lo recargamos ahorita. Son mínimo 10 sesiones de calistenia y mínimo 10 sesiones de aparatos. Ajá. O sea, 20 sesiones en un programa básico, ¿no? Entonces, este entrenamiento es diario, ¿sí? En promedio nos llevamos entre 2 o 3 semanas, dependiendo de la capacidad del paciente. Y la primera vez llega el paciente con muchos miedos, con muchas dudas.
no quiere esforzarse de más. Y nosotros estamos ahí y échale más y haga más esfuerzo. Y algunos te dicen, no, ya no. Y otros se sienten con confianza. Se animan y así. Se animan y van progresando. Pero sí tienen mucho miedo los pacientes a hacer alguna actividad que le va a pasar algo, ¿no? Y como en un promedio, Doc, ¿cuánto tiempo tiene que estar el paciente que tuvo una enfermedad aguda acudiendo con un rehabilitador? Por ejemplo, ¿O es también muy variable? Es dependiendo del tipo de enfermedad cardiovascular. Ahorita platicamos del infarto, ¿no? Pero vamos hablando del infarto. Cuando el paciente se va de alta, porque bueno, para esto, la rehabilitación cardíaca tiene 3 fases. La fase 1, que es la fase hospitalaria, que como platicamos hace rato, el paciente puede empezar ejercicio desde que está en su cama, ¿no? La fase 2, que es la fase extrahospitalaria, que es esta fase donde el paciente va con un servidor ahí al gimnasio a entrenarse de manera personalizada y de manera segura. Y la fase 3, que es un seguimiento que se le da al paciente, se le enseña qué tiene que seguir haciendo después de acabar el programa, cambios en el estilo de vida, cambios en su alimentación, y esa es la fase 3. La fase 2, que es la fase más importante, que es cuando el paciente ya se fue de alta. Si ya se fue de alta, por ejemplo, un viernes se va de alta el paciente, el lunes puede ya empezar la rehabilitación cardíaca. O sea, 24 y 48 horas después de su alta, ya puede empezar un programa de rehabilitación cardíaca. Pero, bueno, yo supongo que entre más rápido empiece la rehabilitación, mejores resultados va a tener, ¿no? Es correcto, porque como platicamos hace rato al principio de la plática, se tenía la cultura de que el paciente no se podía mover cuando tenía un evento cardiovascular. Y ahora, con la movilización más rápida, evitamos el reposo prolongado. Porque si bien ahorita mencionamos de que es una enfermedad que desafortunadamente está afectando cada vez a gente más jóvenes, el gran grueso de la población de los pacientes con enfermedad cardiovascular pues anda entre 60 años en promedio, ¿no? Y también hay gente vemos gente muy longeva de 88, de 84 infartados, gente conservada, porque tú esperarías que una persona de 80 años estuviera ya prácticamente postrado en cama, y no, hay gente muy conservada de esa edad. Y pues bueno, acuérdense que no movilizarse se pierde músculo. Sí. Se atrofia el Nos músculo. decía Memo, ¿verdad? Esta semana que tenía un compañero de ciclismo de 81 años y se iban a 60 kilómetros, dice que 85 años, algo así. 81, Dice, ¿no? 85, algo así. 81, 85. Pone más drama, 90. 91. 90. No, casi 100. Casi 100. No, pero sí, pues sí, la verdad, sí. Uno sale aquí al parque. Sí, oye, yo ya subiendo las escaleras. Llega subiendo las escaleras. Ya llegamos. En el descanso. Oye, ¿y cuál es el objetivo como ya o los objetivos de la rehabilitación? Digo, pues la parte es esta de irte reincorporando, me imagino, una vida normal, pero ¿mejora a la larga el pronóstico del infarto? O sea, ¿el paciente se va a morir después de otro reinfarto? ¿Tiene también algunos objetivos psicológicos? ¿Qué objetivos son los que se buscan con la rehabilitación? Sí, muy buena pregunta. La rehabilitación cardíaca está basada en 4 pilares fundamentales, indispensables y necesarios. El primer pilar pues es la evaluación de ese paciente y estratificación. Cuando platicamos ahorita, cuando empezamos un programa de rehabilitación cardíaca, hay que evaluar al paciente y hay que estratificarlo. Pero esta evaluación y esta estratificación es permanente. Hay que enseñarle al paciente de que, aunque termine el programa de rehabilitación cardíaca, ya platicamos que en promedio son 3 semanas, este paciente debe continuar en la consulta externa, continuar con sus laboratorios, continuar con lo que se le enseñó durante el programa de rehabilitación cardíaca, ¿no? El segundo pilar es control de factores de riesgo. ¿Sí? ¿Qué lo llevó a ese paciente a desarrollarle, en este caso, el infarto del miocardio? Si tiene diabetes, bien controlado su diabetes. Y no hablamos de 180, porque le preguntas a doña Juana, ¿cómo está el azúcar, doña Juana? Bien, doctor, 180. Hoy está muy alto, pero ayer tenía 300. Hoy está bien. Se ponen contentas y no, pues es que ya se te dicen. Y le trago la coca. Yo que soy diabético, doctor, yo que soy diabética o diabético, pues es normal porque soy diabético, porque tengo alta. Yo así la manejo. Yo así la manejo. En 300. Si me bajan, me siento mal. Y hasta se justifican ellos, ¿no? Sí. Claro. Entonces, control de factores de riesgo. Por supuesto, hay que decirle al paciente que si tiene diabetes o hipertensión o lipidemia o sobrepeso o es sedentario, etcétera, pues tenemos que controlar eso. Si no, esto, aunque haga un año de rehabilitación cardíaca, va a pasar tarde o temprano un evento cardiovascular. El siguiente pilar, pues, es la educación de ese paciente, sobre todo cambios en el estilo de vida, ¿no? La nutrióloga lo lleva en la mano, hace una evaluación integral de ese paciente sobre la alimentación que debe llevar,
su peso ideal, su composición de grasa, su composición de carbohidratos, de líquidos, etcétera. Y cambios en el estilo de vida en la cuestión de dejar de fumar, dejar de tomar. También el alcohol, mucha gente dice que es cardioprotector. Efectivamente, es cardioprotector en dosis bajas. En dosis altas, pues ya se ha demostrado que es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, ojo aquí, tomarte una copita de vino tinto a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, podría ser un protector del corazón, pero 3 caguamas el fin de semana, el viernes, ya es un excedente y te va a llevar a un infarto. No pudiste escoger mejor ejemplo. Es correcto. De hecho, las guías dicen, fíjate, en relación al riesgo cardiovascular y el consumo de alcohol, dice, se divide como en evidencia y recomendación. Exactamente. Entonces dice, evidencia. La evidencia dice que una copa de cerveza o tantos gramos, ahí lo mencionan gramos, de alcohol al día puede ser beneficioso para el riesgo cardiovascular. Recomendación, que los pacientes no beban. Fíjate, no dice que el paciente beba la recomendación es que no beba, entonces, aún así, ¿verdad? Sí, que lo de decirlo que no bebiera, ¿no? Y finalmente el último pilar, pues, es la precaución del ejercicio. Por ahí decían, cuando les hablo a la gente de sedentarismo, todo el mundo voltea como que, pues, quién sabe quién será, yo no soy, ¿no? Pero ya están las guías internacionales ahí de lo que es alguien que no haga una actividad física 30 minutos diarios, por lo menos de lunes a viernes, es sedentario. Okay. ¿Sí? Para un paciente cardiovascular, nosotros pedimos que de manera diaria, por lo menos de lunes a viernes, o si se puede el sábado, debe de caminar mínimo 3,5 kilómetros. No para que se ponga, porque un paciente, me acuerdo porque me preguntó, le prescribí 3,5 kilómetros y le puse distinto tiempo, o sea, la distancia y el tiempo para que sea acorde a su salud cardiovascular. Y le pregunté, me lo encontré, le pregunté, ¿cuánto ibas caminando? No, es que ya llevo 6 kilómetros. Le digo, oye, no es para que te pongas mamey, o sea, es para que cuides tu corazón, nada más. Sí. O sea, no es para que vayas al gimnasio, es lo mínimo necesario para tener una salud cardiovascular, ¿no? En algún momento pueden llegar a tener actividad física así más intensa, como casi si no hubieran tenido un infarto. Sí, claro. Sí, pero a unas olimpiadas ya no va a poder ir. ¿Quién sabe? ¿En serio? No, por ejemplo, ahorita que comentes de las olimpiadas, a lo mejor no vayamos tan rápido, pero aquí que está muy de moda el maratón Lala, ¿no? Y de repente nos entra ahí el espíritu de salud y de cuidado personal. Y yo voy a recorrer maratón Lala. O sea, no tienen ni idea de cuánto es un maratón o cuántos kilómetros son. Sí. Porque tú puedes caminar 1 ahí o 2 en la noche, en la madrugada, pero a la hora del maratón, en el solazo, etcétera. Entonces, no todos pueden correr un maratón. No todos tienen la capacidad de correr un maratón o de levantar pesas o de ser un atleta de alto rendimiento. Sí. Hay que evaluarlo antes porque tienen todos los pacientes o todas las personas, mejor dicho, para no entrar en pacientes, hablando de cardiología preventiva, todos los pacientes tienen ciertas limitaciones y hay que evaluarlo y hay que decir, tú no puedes, ¿no? Okay. Porque lo aplicamos lo que... Entonces, disculpa que te interrumpa. Sí, no te preocupes. ¿Recomendarías que las personas que van a acudir o que quieren iniciar una disciplina o que quieren iniciar algo que va a ser a lo mejor muy intenso, vayan primero a una evaluación? Exactamente, sí. Desafortunadamente en nuestro país no tenemos una cultura de prevención. Practicamos ahorita del ejemplo del infarto agudo del miocardio. Tratamos consecuencias o tratamos complicaciones, desafortunadamente. Lo ideal sería que ese paciente no llegara al infarto, ¿no? Y para eso, si alguien tiene factores de riesgo, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene sedentarismo, tiene sobrepeso, pues hay que ir a una evaluación integral para descartar la posibilidad de tener un evento cardiovascular más adelante. Pero hablando de personas sanas, también, si alguien quiere ir al gimnasio, si alguien quiere someterse a una disciplina muy, digamos, extenuante o muy intensa, sí, será lo ideal hacer una evaluación. Me acuerdo ahorita viene a la mente un paciente que tuvo la oportunidad de revisarlo ya ahora que estuvimos en la especialidad. Un chavo delgado, 43 años, si no mal recuerdo, sin hipertensión, sin diabetes, sin dislipidemia, no fuma, no toma, corría maratones sin ningún problema. Y de repente, casi llegando, era del Estado de México, corrió un maratón en Toluca. Es una altura, es un nivel del mar muy alta comparada con Torreón, ¿verdad? Pero esta persona estaba preparada para eso porque él se dedicaba a eso. Llegando casi a la meta, se desvaneció. Sí, afortunadamente ahí está la ambulancia y el equipo de rescate y tenía una fibrilación ventricular, una arritmia.
lo cardiovertieron, lo sacaron de la arritmia y lo llevaron inmediatamente a un hospital, ¿no? Y le empezaron a buscar, no le encontraba nada. Laboratorios normales, electro normal. Y ya, nos lo mandan a rehabilitación. Y ya en la parte final de la rehabilitación, en la última evaluación, porque hacemos una prueba de esfuerzo final para considerar qué va a seguir haciendo ese paciente después de que se acabe su programa de rehabilitación. Le hicimos una prueba de esfuerzo. Generalmente una prueba de esfuerzo para una persona no entrenada se habla de entre 9 y 10 METs, que es equivalente a una prueba de esfuerzo de protocolo de Bruce. Con 9 o 10 está que excelente. Estas pruebas son cuando te conectan como los parchecitos y luego te hacen correr en la caminadora, ¿verdad? Así es. Y esta persona, como es un atleta de alto rendimiento, uno de mis maestros le dijo, no, pues vamos a darle lo más que se pueda a este hombre. Y le dio lo más que se pueda y no tenía ningún problema el chavo. Ya iba en 13 METs. Y de repente empieza el trazo ahí con taquicardia ventricular y se nos desmayó, casi se nos cae de la banda. Inmediatamente lo bajamos y lo llevamos a urgencia y lo revisamos y lo mandamos a cateterizar y tenía anomalía de las arterias coronarias. Una malformación o un nacimiento anómalo de las arterias congénito. ¿Y qué conclusión? Si se hubiera extenuado así solito, a lo mejor ahí quedaba, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa con esa persona? Imagínatelo corriendo en el bosque solo y... Él no estaba enfermo de nada. Tenía una malformación, nada más. Tenía un nacimiento diferente de las arterias coronarias. ¿Qué concluimos con él? Pues que no haga más de 13 METs. Si hace más de 13 METs, va a pasar lo mismo. Y quién sabe si tenga un final feliz. Ya. Entonces, así puede haber muchos pacientes. Tú los estudias y no pasa nada. O los que vemos ahí que se desmayan ahí, futbolistas o deportistas que de repente están jugando un partido X deporte y nada más se desmayan. Sí. ¿Y qué pasó? Pues él estaba muy bien y haces una evaluación y efectivamente tenía laboratorios normales, un estudio de prueba de esfuerzo normal, ecocardiograma normal, todo normal. Pero pues por eso les digo que no toda persona puede hacer lo que él considera, ¿no? Aventarse de un paracaídas o subir a pie, llegar al pico más alto que tenemos aquí en México, que es el pico de Orizaba. Pues no, la altura es diferente y incluye cierta exigencia mayor la normal de la actividad cardiorrespiratoria. Sí. Vamos a ir a un pequeño corte, Doc. Se nos fue media hora. Claro que sí. Entonces. Bueno, y ahora, por ejemplo, con la declaración de COVID como una enfermedad vascular, yo había notado que como que el índice de infartos había subido un poco. De hecho, hasta me metí a investigar en los registros civiles cuántas actas de defunción se habían expedido por infarto. Para ver si había incrementado o variado algo el diagnóstico, bueno, no el diagnóstico, sino la estadística. Y sí varió. O sea, sí se incrementó la muerte por infarto después de COVID. Yo dije, entonces no estamos llevando rehabilitaciones adecuadas post-COVID. O las personas no están yendo a rehabilitación post-COVID. Pero sí había algo que ver en esto. O cómo sería la rehabilitación. Las personas que sufrieron COVID tendrían que ir a rehabilitación cardíaca o... Sí, tiene mucha razón en ese comentario, en ese aspecto. Sí, lo que se encontró en las relaciones, formación de trombos, por supuesto alguien que tenga antecedentes o predisposición a desarrollar un infarto. En muchos casos el COVID fue la puntilla, como lo le decimos nosotros vulgarmente, y lo llevó a desarrollar más rápido la enfermedad que si no hubiera tenido COVID. Y lo ideal también sería que se rehabilitara. Como ya está establecido, el órgano de choque del COVID principalmente pues es el pulmón, aunque el resto de órganos también está involucrado de una manera menor o mayor importante. Pero el órgano de choque es el pulmón, entonces sí, lo ideal sería que fuera una rehabilitación cardiopulmonar. Ok. Recordemos que el pulmón y el corazón trabajan juntos, aunque son un sistema diferentes, el respiratorio y el cardiovascular pues comparten su función en el intercambio de oxígeno, la eliminación de los productos de desecho del metabolismo de todas las células y la formación de moléculas con oxígeno, ¿no? que el corazón es el que transporta finalmente. Entonces ese será lo ideal. Desafortunadamente el tabú del COVID nos ha hecho, o hizo mejor dicho, que si no queríamos ir a ver al paciente, todo era por teléfono. Menos una rehabilitación, por supuesto, ¿no? Porque el riesgo de contagio, tenemos muchas dudas sobre
qué tan fuerte o qué tan agresivo o qué tan móvil podía ser esa enfermedad, ¿no? Pero sí, quizá en el momento agudo no estaba indicado la rehabilitación por lo que platicamos, pero desafortunadamente muchos pacientes tienen secuelas. Ujú. Ellos tienen que rehabilitarse, por supuesto, ¿no? Y hacer una rehabilitación cardiopulmonar. Pulmonar. O sea, el aspecto cardiovascular que involucra también el aspecto respiratorio. Ok. Oye, el paciente que tiene un infarto, o algún problema agudo, puede seguir religiosamente el tratamiento del cardiólogo. Y no le muevas al tratamiento del cardiólogo porque es el del cardiólogo. Puede ir a todas sus consultas. Puede preocuparse ya por su diabetes. Puede hacer 1000 cosas. Pero muchos no dejan de fumar. Yo veo en el tabaco una problemática que, bueno, a veces, por ejemplo, yo un señor, una persona muy mayor que ha fumado toda su vida 20, 30 cigarros al día, a lo mejor con que disminuya el consumo y no se lo vas a quitar nunca, ¿va? Pero ¿por qué existe esta problemática o este asunto con el tabaco y qué se hace? Porque hace rato mencionabas que una parte del tratamiento era el abandono de todos los hábitos que son malos, pero especialmente el tabaco, ¿va? Y la sustitución. Sí, desafortunadamente, dicen que es más fácil dejar de tomar que dejar de fumar porque la implicación que tienen todas las sustancias que elimina el humo del tabaco, que por ahí hay artículos que hablan de hasta 300 sustancias que afectan lo que es el endotelio vascular, ¿no? Uh-huh. El endotelio vascular pues, no es exclusivo del corazón o de las arterias coronarias. El endotelio vascular pues está en todas las arterias de la economía humana, ¿no? Desafortunadamente provoca uno de los efectos del cigarro pues es que haya vasoespasmos frecuentes. Okay. ¿Sí? Y esto va a provocar que esa arteria que ya está enferma, además del flujo lento y además de que la sangre no circula de una manera adecuada por la arteria coronaria, por la enfermedad propiamente, pues con un golpe más que le da el cigarro, ¿no? Y pues desafortunadamente es muy difícil dejar de fumar en la cuestión de que se requiere nicotina. Y he visto muchos pacientes con síndrome de abstinencia, ¿eh? La verdad es que hay gente que aguanta 1 o 2 días y después está todo tembloroso, incluso puede tener delirium, se puede como contornar agresivo y al final la familia pues cae en la cuestión de que pues vamos a ver el cigarro otra vez. Y también me he encontrado desafortunadamente pacientes en los hospitales que se van y fuman en el baño, pasillo, ¿no? Sí. Ahí lo que platicamos hace rato, la educación no solamente al paciente sino también al familiar, porque a quién le llevó los cigarros. Uh-huh. No creo que los haya metido la ley de contrabando. Como Carmen llevando a Disneylandia. Tiene que haberse llevado a alguien. O sea, alguien tiene que haber llevado el cigarro. Entonces, a veces también no hay el apoyo familiar, o la red, ahora le llaman red familiar, o una buena red de apoyo familiar. Es difícil dejar el tabaco. Y para eso, lo que platicamos hace rato, pues hay clínicas del tabaco que se encargan de usar fármacos que pudieran bloquear los receptores de la nicotina y terapias respiratorias para... Está ahorita el famoso cigarro electrónico que nos dicen que no ha demostrado mayor beneficio ni eficacia. De hecho, creo que es hasta hongos. Sí, exactamente. Yo fumaba de eso. ¿Tú fumabas de eso? Yo fumaba, lo dejé. Cuando me dio COVID. Ya. Bueno, ¿y qué se necesitó para dejar de fumar? ¿Eh? ¿Qué necesitaste para dejar de fumar? No alcanzar aire. O sea, con el COVID te dio miedo y dejaste de fumar. Sí. Es lo que nos estás diciendo. O sea, necesitaste un susto. Necesité un susto bien fuerte, porque hasta el momento sigo sin alcanzar a agarrar bien aire. Me aviento los 30 minutos de spinning. No es cierto, ni me los aviento porque me siento cuando ya me siento que estoy hiperventilando, estoy así muy saturada. Entonces me siento, sigo pedaleando y luego ya digo, ya puedo otra vez y ya, vuelvo al spinning. Oye, y entonces mira, para los pacientes que tienen alguna enfermedad, no solamente el infarto, insuficiencia cardíaca, tromboembolia pulmonar, hipertensión pulmonar, etcétera, es muy importante el seguimiento, pero tanto para pacientes como para médicos también, siempre buscar esta opción, como referirlos, pues, porque muchos, como te mencionábamos al principio, muchos pacientes se quedan nada más como, ya tuve el infarto y mi medicamento y mis consultas con mi médico general o familiar, que son correctas, pero esta opción yo creo que es importante empezarla como a fomentar, que se haga como de cultura para todos los pacientes que sufren alguna enfermedad de este tipo y los médicos, ¿verdad? Que los enviemos. Y los que tenemos antecedentes de familiares con infarto. Revisarse desde temprano. Sí, desde temprano. Doc, por ahí he visto algunas publicaciones de gente que da fisioterapia, fisioterapia como convencional.
que se anuncian también como que pueden dar rehabilitación cardíaca. Pero la verdad es que requiere, es un manejo un poco más complejo, ¿verdad? O sea, no cualquiera puede dar este tipo de rehabilitación, ¿verdad? Sí, está como el meme, ¿no? Que salió por ahí, no sé si ustedes lo vieron. Que salía la persona y luego salía un gatito enseguida. Ajá. Y decía la chica, me dijiste que eres experto en cardio. Sí. Y sí, soy cardio en el gimnasio. Experto en ejercicio cardiovascular, ¿no? Sí. Entonces, desafortunadamente, mucha gente se vende con esa idea de que son fisioterapias o terapias cardiovasculares, pero la verdad es que no se requiere de una formación diferente, ¿no? De evaluar al paciente de una manera diferente. Uh-huh. Quizá ellos ayudan un poco. Por supuesto, todo el ejercicio ayuda. Sí. La verdad es que hay muchos estudios, pero tan sencillo. O sea, no hay que ser muy científico ni aplicar ningún protocolo especial. Tú pones un paciente que hace ejercicio con un paciente que no hace. Y la diferencia es enorme. ¿Sí? Se habla de un 25-30% de mejoría en que hace ejercicio o no hace ejercicio, ¿no? Okay. Entonces, la realidad es que el ejercicio es una medicina. Ya se considera una medicina, ya no se considera como algo extra. El ejercicio es una medicina. Uh-huh. Desafortunadamente no lo hacemos y está en la mano de todos. El ejercicio baja los niveles de glucosa, el ejercicio baja los niveles de tensión arterial, baja los niveles de colesterol alto, de LDL, aumenta el HDL, disminuye los triglicéridos, da bienestar, baja el estrés, da sensación de seguridad. Sí, entonces, creo que también incrementa la dopamina, ¿no? Te ayuda con tus deudas en Coppel, en Electra sí, también. ¿Por qué? No o sea, es que porque son muchos beneficios, son demasiados, los debe incluir también. Claro, porque si terminas más rápido de pagar en Electra. No, porque sales corriendo más rápido. Vas a pagar, sales corriendo, no te alcanza. Ahí viene el cobrador. Sí, claro, te escondes, ¿no? Entonces, desafortunadamente no tenemos la... Entonces, cualquiera que haga ejercicio indudablemente va a tener beneficio. Aquí el problema es saber qué tipo de ejercicio podemos hacer. Lo que ahorita que platicabas de la cuestión de por qué tenemos esa cultura de que no, pues ya váyase a hacer su vida normal. Ahorita, no me dejará mentir Francisco, que estamos en los hospitales, está la cultura de que entre más rápido se vaya el paciente a trabajar, mejor. Si juntas ciertas veces de incapacidad, ya están encima de ti, que ya queda lo de alta y que no sé qué. Desafortunadamente tenemos que luchar también con eso, con las cuestiones burocráticas. Claro. ¿No? Uh-huh. Pero, por ejemplo, ahorita platicamos también al principio de la definición de la rehabilitación, que en el aspecto sexual. Uh-huh. Yo tengo muy, muy grabado cuando estaba en la residencia de medicina interna que me preguntaban los señores cuando la esposa se iba, doctor, ¿y cuándo puedo ya echarme un brinco? Porque si te dicen, ¿no? Sí. Yo no supe qué decirle a ese señor en aquella ocasión. Dije, no, señor, me acuerdo que le dije, no, pues es que ya dio los brincos que tenía que dar, ya usted ya está grande. Ay, sí, pobrecito. Está en su que le mandamos saludos, está en su casa así. Ya no puede echarse brincos. Señor, brinque todo lo que quiera, la vida es muy corta. Se suicidó, así no vale la pena vivir. Exactamente, ¿no? Entonces se empezó a fumar. Y ya no podía brincar. Porque ya dijimos que no brincara. Sí. Y entonces, en lugar de rehabilitarlo, lo echaste a perder. Pues que no sabía yo en ese momento qué respuesta dar al señor, ¿no? Sí. Porque, pues sí. Es que sí te agarran en curva. Sí. Sobre todo los hombres, porque las mujeres no, ya está loco el hijito, ya no le hagan caso. Las esposas no. Uh-huh. No, pero sí. Y sí dice el doctor, lo que dice es muy cierto. Mira, a mí me pasa, a veces he tenido consultas extrañas de que, no, es que vengo porque traigo este síntoma así, ya sea, y se están así como una historia que como que queda, como que no. Uh-huh. Y los últimos 10 segundos, bueno, muchas gracias, doctor. Se salen y no, oiga, ya cuando la esposa va caminando a farmacia. A veces van solo, ¿puedo tomar la pastillita azul? ¿Me la puedo tomar? Y, o sea, ya el paciente por irse, ¿no? O sea, como que sí es. Entonces, era eso, me hubiera preguntado desde el principio, ¿no? Sí. Entonces, sí te agarran a veces en curva, así. ¿No? Y entonces, así como platicamos anteriormente, que todo lo que hacemos tiene un gasto energético, también tener relaciones sexuales tiene un gasto energético. Y hay que llevar al paciente a que tenga la capacidad de poder hacer esa actividad. Okay. No es luego, ¿no? Y ese gasto energético en ese caso no es bajo, ¿verdad? O sea, porque hay muchas historias de personas que murieron felices. Exacto. O antes de estar felices. Oh, pues sí. ¿Sí? En el intento de ser felices. Sí, no, sí, estamos hablando de por lo menos 6.5 METs, 7 METs. Fíjate. Entonces, sí, hay gente que... ya lo medimos en METs. Sí.
Sí. Y si el 2 era el extenuante, el 6 pues está... Está O sea, medio. ahora dentro del internet, ¿cómo te llamas? No, pues que Panchito. Ah, ¿dónde vives? No, pues que ¿Y cuántos metros alcanzas? Ya tiene que ser Era una buena Sí. pregunta. ¿Cuántos mets? Que venga ahí en la dirección del lector, ¿no? La dirección y los mets. El grupo sanguíneo y los mets. Pues tendría que medírtelo porque yo diría 15. 15 mets. Y yo, no lo sé, Y Rick. luego, que entonces, ¿qué onda con lo de la actividad sexual y la rehabilitación? Tenemos que llevar al paciente. Generalmente, cuando ya alcanza el paciente la capacidad de tener ese gasto energético necesario para la actividad sexual, es cuando ya pasamos a la fase en la que está en los aparatos, en la caminadora o en la bicicleta o en las polainas o en las pesas, ¿no? Pero cuando llegamos a esa etapa, generalmente tienen que pasar por lo menos unas 2 semanas, no antes. Y desafortunadamente hay gente que no puede, por ejemplo, los posoperados, porque ahorita hablamos de los infartos, pero los candidatos a reducción cardíaca, por los posoperados de corazón de bypass coronario, los posoperados de válvula cardíaca, los posoperados de cierres de defectos, los posoperados de una malformación, los de falla cardíaca, etcétera. Pero los posoperados, los de marcapasos también, los posoperados, tenemos que tener que esperarnos a que cicatrice el hueso. Porque para poder operar al paciente hay que abrirle su tórax, literalmente en canal, como lo dicen algunas personas. Entonces hay que coser ese hueso con alambre y hay que esperar que cicatrice. Y entre más grande está el paciente, la cicatrización es más lenta, ¿no? ¿Se cose con alambre? Se cose con alambre. Sí. De hecho, luego ves las radiografías. Y se ven los puntitos se del ve. alambre. Si no te han dicho que tienen cirugía, ves los alambres. Porque los alambres, entonces sí quedan. Es como cuando te fracturas y te dejan Los clavos. clavitos, así es. Se ve como si fueran el nudo que hacen los albañiles, ahí, así como si fuera Justamente. un lazo y un muñeto. Entonces ellos tienen que esperarse más tiempo. Sí, a que cicatrice primero el hueso, porque ¿Y si ahí no... se quedan siempre esos alambres? Sí, se quedan siempre. Entonces, amigos, si alguien nos está escuchando y ha tenido algún problema en el corazón y no ha recibido este tipo de evaluación, sería muy importante que acudieran con un especialista en rehabilitación cardíaca, ¿verdad? O sea, no solamente lo que me diga el vecino, lo que me diga mi otro familiar que también le pasó lo mismo, que es bien común, Doc. Entonces, siempre la recomendación es ir con un especialista. Y esta especialidad, digamos, no es nueva, pero como que está todavía entrando y debe tomar todavía un poquito más de cultura hacia la gente, ¿verdad? O sea, que la gente conozca un poquito más de ella. Sí, es muy importante. La definición de rehabilitación cardíaca viene ahí, si alguien quiere consultar en la literatura, tiene fecha de 1964. ¿Sí? Y aquí hay artículos o hay revistas que se inició la rehabilitación cardíaca, por supuesto en México, ¿no? En la época, en la década de los 60. Desafortunadamente, pues aquí a Torreón no ha llegado todavía 100%, ¿no? Apenas estamos empezando. Hay muchos lugares de la República donde no hay un programa de rehabilitación cardíaca. Y desafortunadamente, mientras no haya en un lugar como el IMSS, o como el ISSSTE, o como Salubridad, que son los hospitales grandes que manejan la mayor cantidad de población, pues no se va a dar a conocer ese tipo de beneficios para los pacientes. Se habla en los mejores países, que dijo AMLO que nos iba a dar una vida de ¿qué? Como en Suiza. Como en Suiza. En aquellos lugares hablamos de un porcentaje de pacientes derivados a rehabilitación arriba del 50%. Arriba del 50%. ¿Y aquí como en qué andaremos? Nuestros vecinos del norte, que siempre los usamos como de referencia para todo, ellos andan en un promedio de 10%. 10. Ya no, pues menos 3. México, el último censo que se hizo, manejamos 3.9% de pacientes referidos a rehabilitación cardíaca. O sea, de cada 100 pacientes enfermos de corazón, solamente 4 se mandan a rehabilitación. Y desafortunadamente eso no cumplía. Por ejemplo, en el siglo XXI, allá en México, tomaban la rehabilitación la gente que vivía ahí en México, pero sí, ¿Era provinciana? Al siglo XXI va gente de Chiapas, va gente de Guerrero, va gente de Cuernavaca, de Querétaro, pues ellos no, porque tienen que estar ahí permanentemente el tiempo que dure el programa. Y pues no pueden. No cuentan con los recursos. Entonces, es que, bueno, yo considero que uno de los problemas más grandes es, por ejemplo, en los hospitales públicos, es que los médicos saben las condiciones económicas con los que acuden sus pacientes. Entonces dicen, pues, no, este señor apenas trae para el pasaje para venir por el medicamento aquí. Le dicen en farmacia que no hay y la está pensando para volver a dar otra vuelta a farmacia a ver cuándo llega su medicamento. ¿Cómo va a pagar una rehabilitación?
Es correcto. Entonces, creo que sí es fundamental que se tomara en cuenta dentro de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y gobiernos estatales y municipales el hecho de ponerlo al alcance de la población, más por las estadísticas que manejamos de infartos. Ahorita platicaba Francisco al principio de la plática de que es la enfermedad, la principal causa de mortalidad mundial. Desde el 2010, la primera causa de muerte en México y en el mundo era cardiopatía isquémica. Y ahora el año pasado y el antepasado pues nos ganó el COVID. Uh-huh. Pero muchos de esos les ponían COVID, pero quizá al final fallecieron de un evento cardiovascular también. Secundarios a COVID. No tenemos una estadística al respecto, ¿no? Y entonces, si es la epidemia del siglo XXI, desafortunadamente no hay una cultura, como dices tú, a nivel de los diputados, de los senadores, de las altas autoridades, para ver un programa así. Hay, por ejemplo, ahorita que está muy de moda la cuestión de las enfermedades maternos infantiles. Uh-huh. La verdad es que si comparas cuántas mujeres embarazadas se pueden complicar o se pueden enfermar, o que quieren llevar un control de alto riesgo, uh-huh, pues no es un porcentaje comparado con un paciente. Por ejemplo, ahorita hablabas de aquí en la región. Hay una estadística por ahí que fue en el 2016, uh-huh, y salía que aquí en la comarca lagunera había un infarto agudo del miocardio cada 4 horas. Entonces estamos hablando de 6 pacientes infartados al día. ¿Sí? Y si le damos ahí el beneficio de la duda que las estadísticas de nuestro país andan por la calle de Marcura, 50%. Pues entonces quizás sea más, ¿no? Entonces, ¿dónde están todos esos pacientes? Uh-huh. Entonces se le da prioridad a programas maternos infantiles, que yo no digo que no sea importante. Uh-huh. Se le da importancia a la cuestión del paciente con SIDA, que también, por supuesto, es una enfermedad muy importante. Uh-huh. Cáncer de mama, Coahuila y Durango, que estamos aquí en la frontera de los dos estados, se pelean cada año, en primer lugar, en cáncer cervicouterino, cáncer de mama, ¿no? Uh-huh. Uno y otro. También mencionabas hace rato también de que tenemos quizá los primeros lugares en sobrepeso y obesidad aquí, Coahuila, uh-huh, y Durango, ahí se va de la mano, ¿no? En índice de tabaquismo, etcétera. Entonces, falta mucha cultura al respecto. Ahorita, afortunadamente, hay una iniciativa que se llama Iniciativa por el Corazón de la Mujer a uh-huh, nivel nacional, y está tomando mucho auge en la cuestión de estudiar a la mujer, ¿no? Uh-huh. Porque desafortunadamente parece cosa como de chiste, pero sí, ya está establecido. Si alguien se infarta, y se infarta un hombre y una mujer, le va peor a la mujer que al hombre. Uh-huh. ¿Sí? Tiene peor pronóstico la mujer. Entonces, está ahorita en boga eso. Pero desafortunadamente esos tipos de programas no llegan hasta acá. Se quedan ahí alrededor de la capital del país, ahí en los estados. Pues como todos los recursos. Así es. Y aquí pues no se diga, ¿no? Aquí nosotros, aunque son ciudades importantes, Torreón y Gómez Palacio, quizá como Palacio más grande y más importante económicamente que Durango, uh-huh, pues Durango es la capital. Y del lado de Coahuila, Torreón es más grande que Saltillo y que forma más recursos a nivel estatal. Pues se va toda la mayoría de Saltillo, ¿no? Uh-huh. A la capital. Sí, porque así está hecha la política para la repartición de los... Entonces, al ser una federación, la mayoría de los recursos se quedan en el centro, que sí, sería la Ciudad de México o el centro del país. Y el resto pues se reparte para el resto de los estados, y luego de los estados a las capitales, y luego ya las ciudades que consideran. Y pues ahí nos hallas. Pues y es que viene a colación, capítulos atrás hablábamos del problema cultural de la alimentación y la diabetes. Uh-huh. Entonces, un problema que no es únicamente, o sea, ya hablar de un infarto, hablar de rehabilitación, estamos hablando ya de las complicaciones, ¿verdad? De la crónica. Entonces, para una verdadera incidencia del Estado sobre este tipo de problemas debería venir desde la prevención, la cultura, que luego ya están involucradas un montón de cuestiones sociopolíticas, porque no nada más es decir, que haga ejercicio y el médico y así. Hace poco, en un hospital en el que trabajo, empezaban como a condicionar a la pérdida de peso como un factor primario ciertos tratamientos. Es decir, si pierde peso, se da este tratamiento. Si no pierde, no. Pero es como, espérate, o sea, no es como digas tú, que pierda peso el paciente. No, hombre, ¿qué le estás enseñando en la tele? ¿Qué le estás enseñando a los niños? Uh-huh. ¿Qué les estás dando de comer a los niños? ¿Con qué dinero estás comiendo? ¿Cuántos recursos tienen para comer? ¿Cómo vigilas que se cuiden? ¿Sabes cuánto cuesta la canasta básica, más o menos? No tengo idea ahorita. Bueno, pero... La última vez que yo la había investigado, estaba en 6,300 pesos.
¿Sabes cuál es el salario mínimo? Pero 6,300 al mes. Al mes. Al mes. Ujú. Anda alrededor de los 3,000 y algo, ¿no? El salario mínimo. El salario mínimo anda en 5,200. Ok. 5,264, 65. Te digo más o menos ahorita 172 por 30, ¿verdad? 30. Ujú. 5,160. O sea, no hay ni para la canasta básica, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo. Y entonces ya hablamos de que tendría que haber programas de salud enfocados a la prevención, al ejercicio, a la dieta, al disminuir el peso, tratar las enfermedades, cirugía bariátrica, entre un montón de atenciones. Y pues como que la cobija no alcanza, ¿no? Y se trata únicamente de paliar las cosas que sí se ven, que son los pacientes que ya se infartaron, los pacientes que requieren algún cateterismo, los que ya es como lo último, ¿no? No menos importante. Doc, y para la gente que tuviera las ganas de que en proporción, por ejemplo, yo sé que es muy difícil hablar de una cifra porque va a variar a dónde vayan y todo esto, pero por ejemplo, en proporción a lo que cuesta un cateterismo, a lo que cuesta una estancia hospitalaria, la rehabilitación cardíaca, tú dirías, ¿es barata? ¿Es medianamente costosa? ¿Es muy costosa? ¿Cómo la catalogarías? No, yo no consideraría como barata. Barata. La verdad, barata, se me vienen muchas cosas a la mente, ¿no? De cuando estábamos un poquito más chavos. A la hora de pedir cooperación para comida, Ujú. nadie trae. Pero Sí. di chelas, Ah, salen bajo de los tenis, de donde los sea sale, calcetines, del pocito que está abajo de la banca aquella. sí. Entonces, si ponemos en una balanza de que nos gastamos más, hay gente que se gasta un buen el fin de semana en unas cerveza. chelas O la Coca-Cola de todos los días en el almuerzo, la comida y la cena. Exactamente. Yo creo que si hacemos un balance en ese aspecto, no es tan cara. Y sobre todo por el beneficio que te va a dar, ¿no? Desafortunadamente, como dice Francisco, y como tú has comentado también ahorita en anticipación, no le damos la importancia. Entonces a veces nos duele gastar en algo que no le vemos como beneficio, ¿no? Sí. No queremos gastar en eso. Queremos gastar en algo que nos llaman que se vea, ¿no? A lo mejor Con el placer inmediato. Exactamente, en una buena comida, en una buena ropa, en un buen carro, no sé, en algún lujo, ir a ver algún artista, algún concierto, etcétera, ¿no? Yo lo considero que es barato si consideramos o si hacemos una valoración de que todo lo que te incluye, o sea, te va a ver la nutrióloga, y no solamente una vez, la evaluación consiste en mínimo 2, máximo 4 veces durante el programa de reducción cardíaca. Te va a ver la psicóloga, te va a dar las sesiones de ejercicio de la fisioterapeuta, la enfermera está contigo todo el tiempo, el cardiólogo rehabilitador está contigo todo el tiempo. Hay terapia también de cuestión respiratoria si se requiere. También hay pláticas sobre cambios en el estilo de vida, etcétera. Entonces, si pones en una balanza, no sale tan caro. Y liberar la presión del paciente, decir, o sea, ya me infarté, ¿qué sigue, no? Porque dices tú, ¿qué sigue? Pues ya como que lo vas acompañando el cardiólogo y todo el equipo, ¿no? En el proceso post. Doc, y si alguien quisiera buscarte, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, como no, estamos para servirles. La dirección es allá en Torreón, es en Eugenio Aguirre Benavides, 260 Sur, entre Morelos y Juárez. Se llama Central Médica Laguna. Ahí estamos para servirles. Muy bien, Doc. Muy bien. Bueno, pues por cuestiones de tiempo yo creo que lo vamos a dejar, Doc, pero la verdad que estuvo muy entretenida la plática. Y súper interesante este tipo de temas, como que luego te empiezan a sacar más y más dudas. Entonces ojalá alguna oportunidad que tengas pues para seguir platicando de otros temas, ¿no? Sí, claro, estoy para servirles y la verdad sí me llevo un buen sabor de boca de esta plática. Yo creo que podemos estar platicando aquí mucho rato. Mucho ¿no? rato. Y Sí. igual el día de mañana podemos invitar, que no sea yo que hable, podemos traer a un paciente que hable de su experiencia. del programa también. cardíaco. Mira qué padre, ¿no? Sí. O Estaría podemos súper traer a genial. la psicóloga, o podemos traer a la nutrióloga que nos hable sobre la alimentación desde el punto de vista cardiovascular. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Sí. Muy Y bien, nos Doc. gustaría mucho que sucediera. Bueno, pues te agradecemos un montón el tiempo. Y si alguien tiene alguna duda, la puede dejar en los comentarios. Acuérdense de suscribirse. Y pues nada más y dale. Sí. Y les dejamos el número de teléfono del doc, ya saben. Aquí abajito es su nombre. Pues nos vemos el próximo estén capítulo. bien. Cuídense mucho. Cuídense. Bye. Gracias. Y se acabó. Que se acabó la fiesta. Ya que se va rápido. Se va muy rápido. Yo pensé que ya le íbamos a seguir más rato. Sí.